controversial, ¿no? Discutido, pero yo creo que es más por desconocimiento de cómo funcionan estas figuras que, que por otra cosa. Digo, eh, yo tengo por regla, ¿no? Personal y profesional, opinar sobre un tema eh, técnico, ¿no? Principalmente, no solo cuando tengo conocimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Me abstengo de dar opiniones cuando desconozco cómo se está dando la dinámica de algún negocio y pues puedo participar preguntando, ¿no? Por sentido común y lógica básica, puedo emitir algún comentario, pero previo conocimiento de las cosas, ¿no? Y todo este preámbulo lo digo por el tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Los fideicomisos públicos, ¿verdad? Básicamente son creados por los gobiernos o los poderes de la Unión, como en este caso el Poder Judicial, y tienen obviamente fines lícitos y determinados. A ver, ¿cómo funciona en términos muy generales el fideicomiso del Poder Judicial? Primero que nada, ¿quién lo crea? Pues obviamente uno de los tres poderes de la Unión. Tiene legitimidad para hacerlo, tiene capacidad jurídica para hacerlo y pues existen los mecanismos legales para desarrollarlo. ¿Es lícito? Por supuesto que es lícito, ¿verdad? No estamos hablando ni de un desvío de fondos, ni de un desvío de recursos, como en un principio se trató de hacer ver, ¿no? Ni de un privilegio desorbitante en perjuicio del pueblo, ¿no? Como genéricamente se refieren a nosotros como ciudadanos, los otros poderes. A ver, eh, para que lo entendamos mejor, se los voy a plantear desde una perspectiva de la iniciativa privada. Imagínense que ustedes llegan a trabajar a una empresa donde les dicen cuál es el catálogo de prestaciones salariales, el paquete de retribución económica salarial, y les dicen, mira, tú vas a cobrar un salario por esto, pero además te vamos a dar prestaciones como son servicios médicos, un fondo de pensión, ¿no? Un fondo para ayuda de, no sé, becas educacionales para tus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Una gama de diferentes prestaciones de carácter social, ¿no? Previsión social. Entonces, para que tú logres, ¿no? Optimizar tu plan, ¿no? De previsión social que te está otorgando la empresa, pues aquí lo que vamos a hacer es, una parte la va a aportar el patrón, ¿sí? Y otra parte la va a aportar, ¿sí? El trabajador, ¿no? De tal manera que cuando tú tienes la necesidad, ¿no? Requieres de, ¿cómo se dice? Pues de apoyos extraordinarios, se enferma tu hijo, ¿no? Tú mismo tienes necesidad de una operación en donde, pues, el sistema de salud del gobierno, el tradicional, pues no te va a responder, pues, porque no hay medicamentos, porque no hay instrumental, porque no tienen, a lo mejor requieres a lo mejor de un trasplante o requieres de una operación de corazón, y desafortunadamente el sistema de salud del gobierno no tiene en ese momento para poder responderte, ¿no? Pero tú tienes la alternativa de poderlo hacer, ¿no? En un hospital o una clínica privada gracias al fondo que tu patrón está pagando y que tú también estás colaborando con parte de tu sueldo, ¿no? Entonces, pues en realidad es una situación de índole laboral, ¿verdad? Es una situación en donde el trabajador contratado, ¿no? Por un patrón
pues convienen una serie de prestaciones salariales en ese sentido, ¿no? Entonces, traslademos ese esquema al fideicomiso público del Poder Judicial. Es exactamente lo mismo. El Poder Judicial, ¿sí? Es el patrón y todos los que trabajan en el Poder Judicial, secretarios, auxiliares, jueces, magistrados, ministros de la Corte, todos son empleados, ¿verdad? Y obviamente, pues sus derechos se encuentran consagrados por el artículo 123, apartado B de la Constitución, que es el que regula precisamente las relaciones laborales entre el Estado como patrón y sus trabajadores. Entonces, para una mejor administración y mayor transparencia de los recursos económicos que conforman el fideicomiso, ¿sí? Lo que hace, ¿sí?, el gobierno es decir, bueno, vamos a constituir el fideicomiso y que ahí se administre, ¿no? Y cada que se requiera de que un trabajador lleve a cabo, ¿no?, alguna disposición, pues que se ajuste a los protocolos del fideicomiso, que haga su solicitud y etcétera, ¿no? Y así funciona, en realidad. O sea, no hay mayor, no hay mayor truco, no hay mayor secreto, ¿no? Y finalmente, bueno, pues el señalar si se les paga mucho, se les paga poco a todos los empleados del Poder Judicial, pues es tanto como criticar que una empresa, la que sea, ¿no?, sea estatal o privada, pues tiene buenas o malas prestaciones. ¿Cuántas veces escuchamos decir, ¿no?, que una de las mejores empresas para trabajar, para jubilarse a una edad temprana y recibir muy buenos salarios, será Pemex, CFE? ¿Por qué no se cuestionan los salarios de estos funcionarios que trabajan para estas entidades? ¿No? Digo, si nos vamos a poner a revisar, ¿no?, cuánto gana cada funcionario, pues hay que verlo de manera transversal, ¿no? Pero en fin, no se trata de polemizar, estamos simplemente explicando, ¿no?, cómo funcionan estos fideicomisos. Además, los fideicomisos son tan versátiles, de verdad, que sirven para tantas cosas, que así como administran fondos para retribuciones salariales, también se crean fideicomisos, por ejemplo, para llevar a cabo actividades económicas, ¿no? Cuando México era autosuficiente en materia azucarera, había fideicomisos públicos que se encargaban de administrar ingenios azucareros que pertenecían al gobierno, ¿no? Bueno, hubo una etapa en el país donde hasta fábricas de bicicletas eran propiedad del gobierno, ¿no? ¿Se acuerdan de la marca Bimex? ¿No? Pues era una empresa pública. Eh, Creaciones de infraestructura, por ejemplo, ¿no? Eh, Muelles, ¿no?, puertos, también fueron, ¿no?, edificados, construidos, apoyándose en fideicomisos públicos, ¿verdad?, que eran pues una suerte de empresa o entidad, ¿no?, que dependiendo los fines, ¿no?, para los cuales se habían creado, tenían una vida limitada, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de la construcción de un puerto, pues la vida estaba limitada de ese fideicomiso porque era nada más en lo que se edificaba y se ponía en marcha el puerto, ¿no? Y había otros fideicomisos públicos que su vida era pues más prolongada porque no dependía de una obra en particular, sino, por ejemplo, lo que les mencioné, ¿no? La administración de ingenios azucareros.
Mientras los ingenios azucareros estuvieron en funciones y produciendo, pues los fideicomisos tuvieron una razón de ser. ¿Cuál es el funcionamiento de los fideicomisos públicos? Bueno, en las finanzas de nuestro gobierno, estos han sido utilizados por diferentes niveles, tanto por el gobierno federal como los estatales, pues para administrar de manera directa diferentes recursos, ¿no? Obviamente, desde sus inicios, esta figura ha tenido usos específicos, principalmente para impulsar el desarrollo económico, estimular los proyectos de inversión, programas sociales, provisión de servicios públicos o incluso otorgamiento de garantías de pago. Además, hay que decirlo, en la etapa de gobierno de Felipe Calderón, se creó una ley, ¿no?, de entidades público-privadas, en donde había convergencia entre capital de la iniciativa privada y capital público para la creación de infraestructura, puentes, carreteras, etcétera. Y mucho de ello se hizo precisamente a través de los fideicomisos públicos, ¿no? Es decir, había sociedad, ¿no?, en términos mercantiles, corporativos, empresariales, entre gobiernos, tanto estatales como el federal, con los particulares. Y ahí está la ley. Claro que con las políticas de la actual gobierno, pues ya, pues perdió mucho impulso, ¿sí?, este tipo de entidades, porque pues se está regresando a las políticas públicas pues de los años 70 y 80, donde el gobierno era el que administraba, controlaba y hacía todo, ¿no? Aunque hemos visto que, bueno, pues esa fórmula no siempre es la más recomendable, ¿no? ¿Cuáles son los elementos en los fideicomisos públicos? Tenemos primero al fideicomitente, que es la persona que pues proporciona o otorga los recursos públicos que formarán parte del fideicomiso. Generalmente el fideicomitente a nivel federal, pues siempre será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es la que obviamente administra los dineros de la administración, ¿verdad? En el caso de la federación, cuando el fideicomiso, ¿sí?, es por parte del Ejecutivo, el fideicomitente recae, decíamos, en las Secretarías de Estado, generalmente Secretaría de Hacienda, ¿no? Lo mismo sucede en los gobiernos locales, ¿sí? El fideicomitente de los poderes ejecutivos, es decir, de los gobernadores, en las entidades federativas, así como en municipios, se materializa a través de las secretarías de finanzas o las direcciones que operativamente tengan esa función. En algunos fideicomisos públicos, el fideicomitente está determinado por la ley que crea el fideicomiso, ¿no? Como es el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, para la estabilización y el desarrollo, o los fondos de estabilización a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el primer caso, pues obviamente el Fondo Mexicano del Petróleo, pues Pemex es el fideicomitente, ¿de acuerdo? Fiduciario, invariablemente, pues es una institución bancaria, ¿no? Tenemos, básicamente, ¿sí?, que para poder crear, operar y funcionar estos fideicomisos, pues la ley autoriza para recibir estos fondos a los bancos. En nuestro caso, ¿no?, los fiduciarios son generalmente bancos privados, aunque también existen los bancos de desarrollo que ya habíamos comentado, como es Banobras, que es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el Banco de México, o incluso la misma Nacional Financiera, ¿no? Aquí quizás
el elemento más difícil muchas veces de identificar, ¿sí? Por el tipo de actividad o de obra que se está desarrollando, es al fideicomisario, ¿no? Porque obviamente si estamos hablando de que el fideicomiso se hizo para creación de infraestructura, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, bueno, podríamos decir genéricamente que el fideicomisario o beneficiario pues es la comunidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues si hablamos de un fideicomiso público, pues el beneficiario varía, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, ¿no? O del tipo de actividad. En el caso de México, podríamos decir que es la ciudadanía la que debe beneficiarse con la gestión de estos recursos, ¿no? Legalmente es la persona establecida en el contrato como tal. Por ejemplo, en el caso de un fideicomiso público que emite certificados bursátiles para financiar un proyecto de inversión, los fideicomisarios pueden ser varias personas que van desde los propios operadores del fideicomiso, las personas que compraron los certificados, o bien la propia institución pública que adquirió el fideicomiso. Patrimonio son los recursos que fueron aportados por el fideicomitente, ¿sí? Así como los ingresos que se derivaron de las aportaciones, es decir, los rendimientos como tal, ¿no? También forman parte del patrimonio, ¿no? Y bueno, podríamos considerar, como muchos autores así lo refieren, a este elemento como el más importante, ya que es el corazón y la razón de ser de un fideicomiso, ya que sin este patrimonio, pues los fines y objetivos del fideicomiso simplemente no se podrían lograr. El objeto del fideicomiso consiste en fines y objetivos, ¿sí? Para los cuales este fue creado. Definitivamente, pues estos objetivos deben ser generalmente de carácter social, ¿sí? Es decir, deben estar orientados al desarrollo del país, ¿no? A través de programas que deberán aterrizar tanto la federación, las entidades federativas y los municipios. No podemos pensar que el uso, ¿no?, del recurso público sea única y exclusivamente para fines que no tengan pues un trasfondo de carácter social y que únicamente traigan pues algún beneficio especulativo, ¿no? Entonces, además de ser una actividad lícita, ¿no?, debe ser necesariamente algo que se relacione con el interés público. La realización o protección de acciones que siempre deberán ser en beneficio de la sociedad. Obviamente, no sé, podríamos pensar quizás en un fideicomiso para garantizar el abasto de medicamentos, ¿no? Los fideicomisos para desastres naturales, ¿no? Que evidentemente en México está más que comprobada su necesidad, ¿no? Fideicomisos para desarrollo, ¿sí?, e investigación, por ejemplo, para generar la propia vacuna contra el COVID en nuestro país. Fideicomisos para la promoción de la cultura y las artes, ¿sí? Fideicomisos carreteros, todo lo que son los fideicomisos de infraestructura, para crear aeropuertos, puertos y aduanas, ¿no?, que nos lleven a otro nivel en materia de desarrollo económico. Pero bueno, es sabido que en este gobierno, pues las políticas fueron desmantelar prácticamente todos los fideicomisos públicos, ¿sí? En fin. Ya decíamos, la duración del fideicomiso, ¿sí?, generalmente es por tiempo indefinido, dependiendo de los fines que se persigan, ya lo había yo explicado, ¿no? Como el desarrollo económico, que implica un uso continuo de recursos públicos.
Y bueno, esto no me lo estoy sacando de la manga, esto es algo que está previsto en la Constitución, artículos 25 y 26, ¿no? El Estado es el rector y director de la economía nacional, es decir, a nuestro gobierno, ¿sí? Le compete el buscar que nuestro gobierno, nuestro país, pues tenga un desarrollo económico sustentable y se supone que uno de los instrumentos que tiene al alcance, pues es precisamente el fideicomiso. Bueno, tipos de fideicomiso públicos. Básicamente, en nuestro país existen dos tipos de fideicomisos públicos. Los llamados fideicomisos públicos con infraestructura y los fideicomisos públicos sin infraestructura. Los primeros son aquellos que se constituyen a manera de entidades paraestatales con una estructura organizacional, es decir, es una entidad del gobierno como tal, ¿verdad? Cuentan con comité técnico encargado de la toma de decisiones y este puede tener una composición específica establecida en la ley o en el propio contrato, pudiendo variar en cada caso dependiendo del tipo de fideicomiso. Digamos que se convierten en una especie de empresa pública, ¿no? Por eso se habla de su estructura, ¿no? Hay una estructura organizacional, hay un comité, hay un director, hay gerentes, etcétera, ¿no? Y los fideicomisos públicos sin estructura, ¿no? No tienen una estructura orgánica definida, no están sujetos a una regulación precisa en cuanto a su composición, aunque en ocasiones pueden contar con comités técnicos. Un ejemplo es el comité técnico del fideicomiso carretero del estado de Chihuahua, ¿no? No se conforma como empresa, sino simplemente el banco que administra los fondos, se regula por el contrato de fideicomiso, y ahí están las reglas de operación. Ahí les dice quién es el que les va a dar instrucciones, en qué se va a usar el dinero, para qué proyecto, etcétera. Y el banco es el que tiene, obviamente, dentro de su propia organización, la estructura, ¿no? De personal pues, para dar el servicio respectivo, ¿no? Los fideicomisos públicos tienen las siguientes ventajas. Ya decíamos, ofrecen una gran flexibilidad porque pueden ser utilizados pues para una infinidad de situaciones, ¿no? Y obviamente, pues, podríamos decir, como dice la frase célebre, son trajes a la medida, que pueden estar diseñados o constituidos en función a las necesidades a las que van encaminadas a satisfacer, ¿no? Tratándose de nuestro país, ¿no? Hay que considerar que existen ciertos niveles de complejidad, dada la contabilidad gubernamental, que como ustedes saben, como contadores que son, pues tiene una regulación ya muy específica, ya de unos años para acá, la contabilidad gubernamental se encuentra homologada, ¿no? En los tres niveles de gobierno, ¿sí? Y esta se encuentra a su vez alineada con el aspecto presupuestal. Por lo tanto, los fideicomisos facilitan, ¿sí? La asignación y gestión de recursos para la realización de estos objetivos que son de gran utilidad para la sociedad. También tienen la ventaja, ¿no? De que facilitan, ¿no? La continuidad de proyectos a largo plazo. Aquí la asignación presupuestal, ¿sí? A proyectos a largo plazo, como son la infraestructura, pues puede verse afectada muchas veces por los cambios de gobierno. Ahí tenemos el tema del aeropuerto, simplemente, ¿no? Digo, aunque no fue a través de un fideicomiso, pero ahí se ven las afectaciones que puede llegar a tener un proyecto de infraestructura cuando es transaccional, porque si no empata con las políticas y los aspectos prioritarios, ¿no? Con la visión del nuevo gobierno, pues ahí pueden venir las afectaciones, ¿no? Sin embargo, a través de esos fideicomisos se puede garantizar que el proyecto cuente con los recursos que va a necesitar aún después de que se dé el cambio de gobierno, ¿no? También garantizan que los recursos se utilicen en un objetivo específico, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de administración pública, sabemos que todas las entidades de gobierno pues, reciben un determinado presupuesto para un ejercicio fiscal y tienen en términos, ¿no?, de la legislación aplicable la facilidad eventualmente de mover, ¿no?, los presupuestos en la medida en que se estén dando circunstancias que así lo requieran, es decir, pueden sacar de una partida para meter la otra siempre y cuando esté permitido, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando la asignación de los recursos pues es precisamente a través de los fideicomisos, esta, vamos a decirlo así, esta forma tan, eh, no quisiera yo decir displicente, pero sí quizás desorganizada, en que muchas veces algunas entidades utilizan el recurso, pues se limita en buena medida, ya que en el fideicomiso, pues obviamente queda más que clara las reglas de operación y en qué se va a utilizar específicamente el recurso, ¿no? O sea, no se puede utilizar para otro fin que no sea el que establece el contrato de fideicomiso. Entonces, el principal objetivo del uso de estos fideicomisos es asignar recursos, ¿sí?, independientemente de las discusiones políticas, facilitando el cumplimiento de tareas que requieren, ¿sí?, una atención directa y oportuna. Además de contener objetivos lícitos, estar conformados por recursos públicos, se añade otro requisito: el objetivo específico tiene que ser de interés público o de relevancia para la sociedad. También contribuyen a generar y proteger el patrimonio público, pues precisamente porque estos fideicomisos permiten asignar y asegurar, ¿no?, la optimización de los recursos en proyectos a largo plazo, protegiendo, ¿no?, y ampliando el patrimonio del país o de la entidad en cuestión, sobre todo porque se administran de manera transparente. Bueno, eso es por lo que se refiere a los fideicomisos públicos y la importancia que tienen, ¿sí?, tanto para el desarrollo económico como para satisfacer necesidades prioritarias de la sociedad. Ahora, platiquemos acerca de los fideicomisos privados. Aquí se van a dar ustedes cuenta, ¿no?, precisamente de la versatilidad a la que yo me hacía referencia hace unos minutos, cuando les decía el fideicomiso, pues es un mecanismo pues muy dinámico, ¿no?, muy flexible y que te puede dar pues para muchas cosas, ¿no?, para muchos temas. Hace unas semanas, par de semanas, a lo mucho, tuve ahí algunas consultas de un colega que pues no tenía precisamente mucha experiencia en el uso de estas figuras y obviamente pues eh, hay que estar muy conscientes de que si bien es cierto es un instrumento muy flexible, pues también hay que ser muy cuidadoso porque, bueno, hay una regulación desde la perspectiva corporativa o contractual, ¿no? Hay una regulación desde la perspectiva fiscal, ¿no? Hay una regulación desde la perspectiva mercantil. Todo depende, ¿no?, para qué vayas tú a utilizar un fideicomiso desde la perspectiva privada, ¿no? Podríamos decir que los fideicomisos en general, digo ya del ámbito privado, se clasifican básicamente en 4 tipos de fideicomiso. El fideicomiso testamentario, el fideicomiso como fuente de pago, el fideicomiso de planeación patrimonial y el fideicomiso estructurado. Bueno, antes de entrar al análisis de cada uno de ellos, vamos a platicar un poquito de los antecedentes históricos y cómo llegó esta figura a nuestro país. El fideicomiso es una figura que nosotros copiamos, ¿no?, claro, de manera tropicalizada, de lo que se conoce como el famoso trust inglés. En el derecho anglosajón, el trust
fideicomiso traducido al español, es un mecanismo financiero que fue utilizado por los ingleses, ¿sí? Desde, no sé, por ahí del siglo XVIII, XIX, ¿no? En donde las primeras instituciones financieras que ellos utilizaron, en realidad crearon la figura para mantener, ¿no?, bajo resguardo y además en secrecía los recursos económicos de determinadas familias reales, ¿no? Porque como ustedes seguramente sabrán, pues entre el siglo XVII y hasta finales del siglo XIX, pues Europa fue una zona muy convulsa desde la perspectiva bélica, ¿no? Entonces, cuando se daban las famosas conquistas, ¿no? Hay, hay confrontaciones y antagonismos históricos, por ejemplo, Francia con Inglaterra, ¿no? De las más añejas, y obviamente de las más actuales, Inglaterra con Alemania, ¿no? Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, cuando un país era conquistado o era invadido, pues obviamente muchos de los recursos, ¿no?, estaban bajo resguardo en lo que eran los tesoros de la corona, ¿no?, del gobierno en turno. Entonces, esos dineros se depositaban en estos trusts, ¿no?, o fideicomisos, en estos bancos, ¿no?, que además gozaban de un privilegio de inmunidad, porque, bueno, todos estaban conscientes de que se requería de tener una banca que tuviera posibilidades de mover los dineros sin tener eh, problemas, ¿no?, de movilidad, porque pues colapsaría la economía de todo el continente. Entonces, hagan de cuenta que eran como la Cruz Roja, ¿no?, en las guerras, ¿no? Así los bancos. De hecho, por ahí hay una historia, ahí luego les voy a recomendar un libro, hay una historia de cómo se creó la famosa aparente, ¿no?, inmunidad financiera de los suizos, ¿no? Fíjense, los suizos, gracias a estas figuras como el Trust, fíjense lo que hacían estos condenados suizos, ¿eh? Muchos recordarán que los bancos suizos tuvieron fama precisamente de ser un sistema que permitía, pues, mucho lavado de dinero, ¿no? Bueno, pues los suizos, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, le ofrecieron a los judíos ricos, ¿no?, guardarle su dinero, precisamente pues, para evitar que los alemanes se los confiscaran. Y ya teniendo ese dinero en sus arcas, ¿qué creen que hacían? Le prestaban dinero a Hitler para financiar la guerra contra, obviamente, los judíos y todos los países de Occidente que participaron, ¿no? Entonces, para que vean nada más cómo se la gastaban estos suizos, ¿no? Y para que vean ustedes las utilidades que tuvieron en sus orígenes, ¿no?, esta figura del trust. ¿Por qué? Porque te garantizaba la total opacidad y anonimato, ¿no? Cuando llega a México la figura, ¿sí?, pues obviamente por leyes mexicanas se modifica. Digo, y aunque el fideicomiso goza obviamente del secreto bancario, ¿no?, no tiene ese aspecto de secrecía. Digo, si hay una investigación, ¿no?, por parte de las autoridades, ¿sí?, y se exige, ¿no?, que el fideicomiso abra sus registros para conocer quiénes son los aportantes y quiénes son los beneficiarios, etcétera, pues se tiene que hacer, ¿no? Pero así fue como surgen los fideicomisos a nivel mundial y después nosotros los traemos a México. Entonces, bueno, pues estos fideicomisos se han venido sofisticando, se han venido diversificando y han venido, pues de alguna manera, aprovechando, obviamente, diferentes tipos de necesidades desde una perspectiva de administración patrimonial, ¿no? Y es así como podemos, en estos momentos, identificarlos en estos 4 tipos de fideicomisos. Tenemos, en primer lugar, el fideicomiso, perdón, testamentario. Bueno, a través de este fideicomiso, tú vas a poder decidir
cómo y de qué manera se va a transferir tu patrimonio después de que fallezcas. Fíjate, los fideicomisos, por ejemplo, son muy utilizados por los gringos para evadir, ¿no? O evitar el impuesto a las herencias. Los impuestos a las herencias en Estados Unidos son verdaderamente brutales, ¿eh? 50% por ahí. Por ahí más o menos va en la tasa de impuestos a las herencias. Es decir, si tú le dejas en una herencia así lisa y llana a tus herederos tu patrimonio, allá, pues mínimo la mitad va para el gobierno, ¿eh? Entonces, ¿qué hacen muchos empresarios norteamericanos precisamente para evitar esta situación? Es decir, el impuesto, pues crean un fideicomiso en donde pues ya de entrada el patrimonio, ¿no? Ya no les pertenece a ellos, ¿no? Hagan de cuenta que se va a ver curioso, ¿no? Pero voy a tratar de explicarlo de una manera muy práctica. Cuando una persona aporta al fideicomiso, ¿no? Su dinero, sus bienes o su patrimonio, digamos que ese fideicomiso ya no es de ellos, es un fideicomiso, el patrimonio ya no es de ellos, es del fideicomiso. Es como si estuviera en un stand-by, en un limbo, digamos, ¿no? Y en el contrato del fideicomiso se establecen reglas específicas, ¿sí? Para el momento en que ese patrimonio pase a ser propiedad de un tercero, que en este caso es el fideicomisario, ¿no? Entonces, pues es una trampita legal, obviamente, ¿no? Porque lo que dicen los tribunales americanos, ok, el impuesto a la herencia se da cuando, con motivo, ¿sí? De la muerte del, de cuyos, este cede como un acto, ¿sí? Post-mortem a sus legítimos herederos los diferentes bienes que conforman el patrimonio. Sin embargo, en el fideicomiso, el dinero, los bienes o el patrimonio ya no se recibe del muerto, se recibe del fideicomiso. Entonces, es una manera, pues, digamos, ingeniosa de darle un poquito la vuelta a la norma y evitar de esa manera los impuestos, ¿no? Claro, pues el fideicomiso te cobra, o sea, el fideicomiso cuesta, ¿no? Pero pues no te va a costar lo mismo que si te tumban el 50% de tu patrimonio vía impuestos, ¿no? En México, por ahí había el run run al principio del sexenio, ¿no? De que se quería, ¿no? Implementar esa modalidad de contribución en México, pero bueno, simplemente se quedó en rumor y no prosperó. Pero bueno, hoy en día, ¿no? El que tú constituyas un fideicomiso testamentario te permite en buena medida dejarle, ¿no? A tus herederos bienes con los cuales se van a evitar cualquier cantidad de problemas, cualquier cantidad de juicios y cualquier cantidad de trámites, ¿no? Porque precisamente a través del fideicomiso se dan instrucciones precisas sobre qué se hará con los activos cuando tú ya no estés. Muchos podrán decir, para eso está el albacea, ¿no? El problema es que muchas veces se nombra como albacea a alguien, ¿no? Que se encuentra dentro de los herederos y pues viene también el conflicto de intereses, ¿no? Porque el albacea pues también va a cobrar ahí una cantidad, entonces pueden darse situaciones de, no sé, por ejemplo, te impugnan el testamento, ¿no? En el ámbito civil y familiar, te impugnan el testamento, te empiezan a sacar una serie de mecanismos legales pues para evitar que el testamento se ejecute tal y como aparece, ¿no? En cambio, en el fideicomiso, como ahí, insisto, los bienes son del fideicomiso, entre comillas, ¿sí? El fideicomiso lo único que hace es cumplir con el contrato. Aquí el contrato dice que al término
o a la condición suspensiva, que es en este caso el vencimiento de el fideicomitente, los bienes pasan a ser propiedad de Pedro, Pablo y Juan, y así se hace y punto. No hay más, ¿no? Está muy blindado el fideicomiso testamentario. Difícilmente, difícilmente se puede impugnar un contrato de fideicomiso como se impugnaría un testamento, ¿no? Entonces, bueno, esta es una manera, pues, muy buena, ¿no? Para que la persona que constituya este fideicomiso tenga la tranquilidad de que su voluntad se cumplirá, ¿no? Y tener la certeza de que el patrimonio se va a destinar para aquellas personas a las que se elija como beneficiario, ya que este es un mandato legal que no puede ser modificado por otra persona que no esté contemplada dentro del contrato como fiduciante. Bueno, esas son las ventajas que tiene el fideicomiso testamentario. El fideicomiso como fuente de pago, ¿sí? Cuando nosotros constituimos el fideicomiso, obviamente aportamos un patrimonio. Puede ser dinero, pueden ser bienes, inmuebles, muebles, etcétera, ¿no? Todo lo que puede conformar un patrimonio. Entonces, ese patrimonio pues, tiene un valor financiero, tiene un valor económico, está tasado. Y si yo requiero, ¿no?, de un crédito o de un financiamiento, y esto lo hacen muchas veces las constructoras, principalmente las desarrolladoras inmobiliarias. Cuando yo tengo ya un patrimonio aportado al fideicomiso, ¿sí?, yo puedo pedirle al mismo banco donde se está administrando el fideicomiso que me preste dinero y que tome como garantía precisamente el patrimonio que está afectado al fideicomiso. Los desarrolladores de vivienda tienen algo que llaman ellos bancos de terreno. Los bancos de terreno no son otra cosa más que las propiedades inmobiliarias sobre las cuales van a edificar las viviendas, los fraccionamientos. Y generalmente pues, son muchas hectáreas de terreno, ¿no? Entonces lo que hacen es constituyen un fideicomiso, aportan, ¿no?, aportan a este fideicomiso los terrenos y con ello le dicen al banco, oye, préstame para seguir construyendo y toma como garantía los inmuebles, ¿no? Y sin ningún problema, ¿sí? Así es como lo hacen. Por eso se conoce como un fideicomiso fuente de pago. Hola Susi, buenos días. Nos pregunta, si una persona deja en fideicomiso la herencia para sus hijos, pero no incluye a uno de ellos que está legítimamente reconocido, este último puede demandar al fideicomiso. Pues no, no, en realidad no, porque no deja, a ver, vamos a tratar de utilizar los términos un poquito más precisos para no crear confusión. La persona que crea el fideicomiso no deja una herencia, aclaro. La herencia es la figura del testamento. Lo que deja el fideicomiso o el fideicomitente es un patrimonio, ¿sí?, que a su fallecimiento será transmitido en propiedad a las personas que él mencione o haya dejado en su contrato como beneficiarios, ¿sí? Ni siquiera hablamos de herederos. Es más, si el señor que creó el fideicomiso dice, todo mi patrimonio se va a la beneficencia pública, ni modo, fue su última voluntad. Y no los que sienten que tenían derecho a percibir o recibir algún recurso, pues no tendrían manera de impugnar, porque este señor lo hizo desde su conciencia, desde su voluntad,
estando él en pleno goce de facultades, y es un mandato jurídico. Entonces, no se puede impugnar, ¿no? Digo, como cualquier contrato puede tener sus asegúnes y le podrías tú en un momento dado tratar de pegar al fideicomiso, pero pues imagínate, estás hablando de que son bancos, son equipos de abogados que además pasan esos contratos por el visto bueno de la Conducef, ¿no? De la Comisión Nacional Bancaria, como lo vimos en sesiones anteriores, ¿no? Entonces, para que tú le ganes al banco, porque prácticamente te vas a pelear con el banco, no te vas a pelear con los otros beneficiarios, ¿sí? Porque quien está decidiendo a quién, más bien, quien está ejecutando la decisión, el puertito, pues es el banco. Entonces, no te estás peleando, a diferencia, fíjate, y qué bueno que tocaste el tema, a diferencia de la impugnación de un testamento, donde con quien te estás peleando es con las otras personas, ¿no? Que están fungiendo como herederas, aquí no te pelearías con los demás beneficiarios, aquí te pelearías con el banco para tratar de evitar, ¿no? Que el banco cumpla con su contrato, ¿no? Entonces, es mucho más difícil porque pues, no es lo mismo que un heredero contrate a un abogado para que le lleve la defensa en un juicio testamentario, a que los beneficiarios simplemente vean cómo te desgastas peleándote con el equipo jurídico del banco, ¿no? Entonces, no, no, difícilmente, no es factible y yo no lo recomendaría, ¿no? Si tú no estás dentro del trato, pues por algo fue, ni modo. Si es justo o no es justo, pues eso ya lo estará explicando el huertito allá en el otro mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero haber sido muy claro, Susi, con la respuesta. Muchas gracias, maestro, muy amable. Sí, de nada. Bueno, entonces, volviendo al fideicomiso como fuente de pago, señalábamos, ¿verdad? Que las constructoras, los desarrolladores de vivienda, daban, ¿no? El banco de terreno, ¿no? Sus terrenos, sus inmuebles donde están construyendo, lo constituían como fideicomiso y dentro del fideicomiso firmaban otro contrato de garantía donde decían, a ver, estamos solicitando un préstamo, ¿no? El cual vamos a garantizar con todo lo que tenemos, ¿no? Dentro del propio fideicomiso. Entonces, pues es una manera muy ingeniosa también de apalancarse financieramente, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es otra de las funciones. Luego, el fideicomiso, ¿no? De planeación patrimonial, ¿no? Bueno, quienes constituyen este tipo de fideicomisos, ¿sí? Pueden entregar sus recursos económicos, ¿sí? Para que sea la propia institución bancaria quien diseñe la estructura y estrategia de inversión. El banco es quien va a armar el portafolio, ¿no? De inversión para generarle rendimientos al fideicomisario. Obvio, el fideicomisario generalmente es el fideicomisario. O sea, él mismo es el que aporta y es el mismo, ¿sí? También, obviamente, con este tipo de fideicomisos, al igual que los de fuente de pagos, ¿sí? Se puede tener acceso a créditos garantizados con tu propio patrimonio, ¿no? Evidentemente, la diferencia entre el fideicomiso como fuente de pago y el fideicomiso de planeación patrimonial es que en este último, pues obviamente el aportante le dice al banco, pues tú administra y ponme una propuesta de diferentes opciones en las que podemos invertir. Y ya yo te digo cuál de las que tú me plantees me agrada o me satisface mejor, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente tiene que haber una serie de precisiones, por ejemplo, si va a ser inversión a plazo fijo, cuánto tiempo va
a estar invertido el dinero, si voy a poder disponer eventualmente de algún recurso o no, ¿no? Etcétera. Tasas de rendimiento, ¿no? El nivel de riesgo, si es que vamos a invertir en mercados de riesgo, etcétera. Todo eso te lo confecciona y te lo diseña el banco, ¿no? Con sus propios asesores financieros. Y pues da, ahora sí que tú le pagas propiamente el fideicomiso porque te estructure, ¿no? Ese portafolio de inversión y genere rendimiento. ¿Cuál es la garantía, vamos a decirle así, entre comillas? Es que pues el banco te tiene que dar a ganar, porque si no, no gana el banco tampoco. Porque generalmente lo que se pacta en este tipo de contratos es, sí, una comisión mínima, ¿no? Una comisión mínima por la administración del fideicomiso, pero también se pacta un porcentaje de participación en los rendimientos, en las utilidades, ¿no? Entonces, si tú ganas, el banco gana. Entonces, pues obviamente le estás, es como si contrataras a un asesor financiero para que él operara todos tus recursos, ¿no? Entonces, otra manera, ¿no? De utilizar el fideicomiso. Y el fideicomiso más flexible, ¿sí? Es el conocido como fideicomiso estructurado. El fideicomiso estructurado no es otra cosa más que el fideicomiso a través del cual, ¿verdad? Tú puedes, ¿sí? Diseñar el modelo de negocio que tú consideres o que tú necesites. Puede tener, ¿no? Un aspecto empresarial o corporativo, es decir, se pueden llevar a cabo actividades empresariales a través de ese fideicomiso. Puede ser un fideicomiso meramente de administración, donde no haya fines fiscales, ¿no? O efectos fiscales. Por ejemplo, tú eres propietario de un edificio de departamentos, ¿no? Tienes ahí, pues, inquilinos, ¿no? A los que les cobras una renta, una mensualidad, y obviamente, pues, tienes forzosamente que estar, pues, generando la renovación de los contratos, ¿no? Para los inquilinos que renuevan o contratos nuevos para los que llegan. Tienes que hacer una pequeña investigación, ¿no? Para los que te llegan a solicitar la renta de alguno de los departamentos, pues para ver si pues, tienen el recurso, son gente de fiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues como ya estás cansado de andar ahí batallando con la cobranza y con el abogado y sácame estos inquilinos morosos y etcétera, lo que haces es vas y le dices a un banco, ¿sabes qué? Quiero un fideicomiso donde ustedes se encarguen absolutamente de todo, ¿sí? De redactar los contratos, de firmar con los inquilinos, de renovar, de cobrar, de desalojar a los morosos, etcétera, etcétera. Yo no quiero saber de problemas legales, yo no quiero saber de juzgados, yo no quiero saber de broncas vecinales. A mí nada más me dan mi dinero y se acabó. Perfecto. Entonces, el fideicomiso, ¿no? Obviamente, recibe el inmueble en administración, ¿verdad? El fideicomiso recibe el inmueble en administración y conforme a las leyes fiscales, también el fideicomiso queda habilitado para ser la entidad que expide los comprobantes fiscales por las rentas que se van a cobrar. El fideicomiso va a hacer pagos provisionales, ¿no? Por cuenta del dueño, del propietario, y ya nada más, al final del año, en la declaración anual, el beneficiario del fideicomiso, el dueño del edificio, declara los ingresos y se acredita, ¿no? Los pagos provisionales que el banco hizo por cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es prácticamente muy, muy versátil. Por eso les decía que estos fideicomisos tienen esa gran ventaja, ¿no? Entonces, reciben este nombre porque atienden cualquier requerimiento, por muy sofisticado o especial que sea. Pueden ser constituidos por cualquier tipo de personas, pudiéndose aportar dinero, ¿no? Recursos líquidos, acciones o inmuebles,
con el fin de beneficiar, obviamente, a cualquier persona física o moral que esté prevista en el contrato. Y bueno, este tipo de contratos tienen la ventaja de que las reglas las dicta, ¿sí?, el fideicomitente, por lo que el patrimonio aportado se encuentra salvaguardado por las reglas del secreto bancario. Pues no sé si hasta aquí hay alguna otra duda. Ya son casi 9:30. Si gustan, pasamos a nuestro receso y continuamos en unos cuantos minutos. No se vayan. Estamos aquí en su programa Abogado Corporativo, platicando incidencias, ¿sí?, relativas a nuestro sistema financiero. Volvemos en unos minutos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Abogado Corporativo. Vamos a seguir con nuestro análisis de nuestro sistema financiero y algunas de las entidades que operan, ¿no? En este tipo de sistemas como es el mexicano, ¿no? Bueno, terminábamos de ver los fideicomisos privados, ¿sí? Sus figuras, sus principales características, ¿sí? Y bueno, los beneficios, ¿no? Que nos arroja precisamente el fideicomiso es pues la protección de activos, ¿no? De malas intenciones o malas prácticas. Si no hay confianza en las personas que puedan tener algún tipo de influencia sobre los bienes de los cuales eres propietario y tengas el temor fundado de que después del fallecimiento van a poder hacer algún tipo de ilegalidad, pues el fideicomiso te puede ayudar para que la voluntad se siga al pie de la letra, ¿no? Garantizas y proteges a tus seres queridos porque puedes de alguna manera planificar con la suficiente antelación cómo vas a administrar los bienes cuando ya no estés, bueno, no tú, sino tus sucesores, para asegurarte de que existan los recursos para enfrentar las necesidades económicas de tu descendencia. Viene también el resguardo de tus bienes, ¿no? Los fideicomisos pueden proteger tus activos de los beneficiarios que hayas elegido. Imagina que eres, ¿sí? El dueño de una empresa exitosa. En caso de que ya no te encuentres, quieres que el negocio siga ganando y en crecimiento, pero deseas que un porcentaje de las ganancias vayan, pues precisamente para la manutención de tus familiares, ¿no? Sin embargo, pues te preocupa, ¿no? Que puedan ser demasiado jóvenes para administrar la compañía. Hay que recordar que según estadísticas, de cada 5 cambios generacionales en las empresas, 3 terminan quebrando, ¿no? Entonces el porcentaje es muy alto, ¿no? Entonces, pues tú puedes asegurar, ¿no? Que tus beneficiarios, si carecen todavía de la edad o la experiencia, pues no tomen las riendas a muy temprana edad del negocio, ¿verdad? De esta manera, pues puedes dejar que el fiduciario sea el responsable de la gestión del negocio, ¿no? Hasta que pues los beneficiarios o tus familiares pues tengan ya, ¿no? la edad suficiente para hacerse cargo, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues ellos van a seguir recibiendo, ¿no? Ganancias o beneficios para su manutención. Puedes definir planes, ¿no? Que generen rentas. Hay alguna forma o mecanismo, ¿verdad? Que permite la transferencia de sumas de dinero mediante los fideicomisos, incluido establecimiento de un plan, ¿no? En donde se designa como otorgante. En caso de que se llegue a suscitar algo que no está previsto, ¿no? Los activos se pueden distribuir para generar rentas. Ese dinero luego se utiliza para adquirir inversiones que generen dividendos, intereses o rentas para que los beneficiarios lo disfruten. Esto es, por ejemplo, a través del fideicomiso de planeación patrimonial, ¿no? Bueno, pasamos ahora al tema de lo que son los grupos financieros, ¿no? Los grupos financieros, ¿sí? Están compuestos por sociedades controladoras y al menos por algunas de las sociedades que a continuación voy a mencionar. ¿Cómo surgen o cómo nacen estos grupos financieros? Bueno, ya les había yo mencionado hace unos minutos, ¿no? Que la historia, ¿no? De los bancos o de las instituciones bancarias en nuestro país, la historia moderna, pues la podemos dividir en dos etapas, ¿no? La etapa en donde la banca se estatizó por parte de López Portillo
y después la etapa en que se volvió a privatizar por parte de Miguel de la Madrid. Cuando los bancos vuelven a la administración de la iniciativa privada, eh, digamos que los servicios financieros estaban muy pulverizados, es decir, el banco lo único que hacía era darte servicio de banca y crédito, y si tenías, por ejemplo, necesidad de contratar un seguro, pues te ibas a buscar una aseguradora. Si necesitabas manejar inversiones, ¿no? A través de la bolsa, pues te ibas a buscar una casa de bolsa, etcétera, ¿no? Entonces los bancos muy hábilmente dijeron, bueno, si ya tenemos al cliente cautivo que tiene una cuenta de cheques aperturada con nosotros, pues ¿por qué dejarlo ir, ¿no? A que contrate otros servicios financieros con otras instituciones? Entonces, pues muy hábilmente lo que hicieron estos grupos financieros fue crear una controladora, ¿no? Y las filiales, pues son las empresas de intermediación financiera, ¿no? Como lo son los almacenes generales de depósito, las casas de cambio, las instituciones de fianza, seguros, casas de bolsa, banca múltiple, etcétera, etcétera, ¿no? Las AFORES, ¿no? Las sociedades financieras de objeto múltiple y hasta las OFIPOS, ¿no? O sea, hasta este tipo de sociedades pueden llegar a pertenecer precisamente a los grupos financieros. Entonces, si tú estás muy a gusto, ¿no? Con una institución bancaria, no diremos nombres, la que sea, con la que tú trabajes, pues ahí puede ser que tengas todos los servicios financieros que tú requieras, ¿no? Con independencia de que, bueno, pues existen aseguradoras, ¿no? Independientes, ¿no? Afianzadoras independientes que, bueno, pues siempre estarán tratando de darte mayor margen de beneficio, pues porque están compitiendo propiamente con verdaderos monstruos financieros, ¿no? ¿Sí? Y bueno, la función de la banca y crédito, de las instituciones de banca múltiple, proporcionan a sus clientes, ¿no? Diferentes propuestas, ¿no? Ya sea que seas inversor, ¿no? O que vayas a requerir de algún crédito. Aquí es importante mencionar algo, ¿no? En la etapa crediticia, cuando tú vas y solicitas crédito a los bancos, pues es muy común que de repente ahí los contadores hacemos un poco de truco y un poco de magia, ¿no? Por decirle de alguna manera, a la información financiera para que de esa forma, pues pases por el filtro del comité de crédito. Todos los bancos, sin excepción, tienen un comité de crédito. Este comité de crédito lo que hace es analizar, ¿no? El nivel de riesgo que puede llevar a cabo la empresa, bueno, en este caso la institución bancaria, si otorga el financiamiento, es decir, cuál es el nivel de riesgo de no recuperar esa cartera, ¿no? Bueno, si pasas por ese filtro, pues ya la hiciste y el crédito va a quedar autorizado. Ahora, recomendaciones para evitar problemas legales. Si el crédito es para habilitación o habido, ¿no? Es decir, para compra de maquinaria, para compra de prima, para compra de mobiliario, para habilitar oficinas, etcétera, etcétera. Nunca se les ocurra utilizar esos recursos para otros fines que no sean aquellos por los cuales se te otorgó el préstamo. ¿Por qué? Porque generalmente estos créditos lo que permiten es autogenerar las garantías, es decir, oye, yo pedí un crédito para comprar una maquinaria, ¿no? Pues generalmente la maquinaria funge como garantía, ¿no? Y si por alguna razón tú no compras la maquinaria, pues resulta que dejaste sin garantía al banco. Y en ese momento es exigible, ¿no? Es exigible totalmente el pago del crédito. Por lo tanto, pues te puedes meter en problemas si no lo liquidas, ¿no? Porque eso automáticamente se convierte en un fraude y está penado por la ley bancaria. Entonces, es bien importante, ¿sí? Que tengas mucho cuidado de no
de no presentar información que en una eventual revisión posterior, porque los bancos te pueden auditar posteriormente, pues no puedes acreditar que las condiciones con las cuales tú contrataste, pues siguen siendo las mismas, ¿no? Y mucho menos que no eran las reales y presentaste ahí cosas que no eran verídicas. Y el ejemplo clarísimo lo tenemos en el tema de oceanografía, la presotota esta que tuvo la mega bronca con Banamex, ¿no? Yo conozco de primera mano el asunto porque fui nombrado perito por parte del Consejo de la Judicatura, ¿no? En ese asunto. Resulta que Oceanografía, cuando solicita el préstamo de Banamex, Banamex toma en garantía unas cuentas por cobrar que tenía Oceanografía con Pemex. Como ustedes saben, Oceanografía daba un servicio de transporte de crudo, ¿no? A través de sus buques tanque. Y, pues como había logrado unos contratos bastante onerosos, pero requerían de una mayor cantidad de embarcaciones, lo que hizo Oceanografía, bueno, pues fue y le dijo a Banamex, oye, préstame, voy a comprar unos barcos porque contratos, tengo estas cuentas por cobrar y pues yo te garantizo con esto, ¿no? Era, híjole, no me acuerdo la cifra exacta, pero eran algo así como 500 millones de pesos, ¿no? O sea, una fortuna. En dólares, pero ya convertidos a pesos, eran como 500 millones. Bueno, pues ya, obviamente, Banamex le dio servicios no solamente del préstamo bancario, sino además le daba pues el servicio del descuento de documentos, ¿verdad? Entonces llegaba y Oceanografía descontaba documentos y amortizaba deuda, etcétera, ¿no? Bueno, el problema en realidad surgió por lo siguiente. Las garantías que inicialmente había ofertado Oceanografía, ¿sí? Estaban, pues de alguna manera, sustentadas en facturas que supuestamente estaban pendientes de cobro con Petróleos Mexicanos. Y el Comité de Crédito de Banamex aquí en México, pues lo dio por bueno, ¿no? En ese momento a nadie se le ocurrió levantar el teléfono, llamar a Pemex y preguntar, pues si esas facturas realmente estaban pendientes de cobro, ¿no? Y bueno, pues se liberó el recurso, se dio el préstamo y Oceanografía adquirió sus embarcaciones. Posterior a ello, en un protocolo de compliance, pero ni siquiera del banco aquí en México, sino en Estados Unidos, porque recordemos que Banamex pertenece a los americanos, Banamex en Estados Unidos, cuando vio el monto del préstamo y la operación, dijo, a ver, espérame, vamos a revisar el expediente, las condiciones en que se dio el préstamo y demás. Y obvio, allá sí hicieron lo que tenían que haber hecho acá, ¿no? Acá, pues como les dije, no hicieron mayor indagatoria, autorizaron el préstamo y así se fue, ¿no? Entonces, resulta, ¿verdad? Resulta que cuando en Estados Unidos aplican el programa de cumplimiento, pues le dicen a la sucursal de México, oye, ¿verificaste la evidencia de que estas facturas realmente fueran válidas, que estuvieran pendientes de cobro? Obviamente, pues no. Entonces, inmediatamente se prendieron las alertas y ordenaron de forma inmediata que se verificara el dato. Y cuando hacen la verificación, sorpresa, que Pemex dice, no,
desconozco esas facturas, no las tengo pendientes de pagar. Ya se imaginarán el escándalo que se hizo primero al interior del banco, ¿no? Pues obviamente rodaron varias cabezas, ¿sí? Y bueno, pues obviamente al variar las condiciones en las que se había inicialmente contratado la deuda, una de las cláusulas del contrato, pues obviamente decía que ante esta situación, pues el banco haría exigible el pago inmediato del préstamo, ¿no? Estaba por pagarse, ¿sí? Eh, ¿Qué te diré? A 15, 20 años, ¿no? ¿De acuerdo? A 15 o 20 años. Y en un momento dado, ¿sí? Y en un momento dado, la situación aquí está dada en función, ¿sí? A que cuando no se cumplen las condiciones generales del contrato, pues en ese momento se tiene forzosamente que pagar, ¿no? Obviamente, la Oceanografía no tenía la liquidez en el momento de llevar a cabo, ¿sí?, dicha situación. Por lo tanto, por lo tanto, ¿sí?, se tuvo por incumplido el contrato y fue cuando acusaron de fraude a la empresa. Pero pues hay que decirlo también, ¿no? En ese momento venía pagando normal y puntualmente sus mensualidades del crédito. Pero eso pues no fue suficiente porque pues obviamente al no haber una garantía que dejase satisfecho a las partes, obviamente esto pues se convertía en un problema, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, es importante que en los préstamos tengamos mucho cuidado, ¿sí? Para este tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué acciones actualmente llevan a cabo las instituciones para lograr una estabilidad y no volver a caer en el esquema del FOBAPROA famoso, ¿no? Que en algún momento tuvieron que aplicar aquí en México las autoridades, concretamente en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿no? Hoy en día, para preservar la estabilidad de los bancos, se toman las siguientes acciones. Se crean reservas, ¿no?, para hacer frente a los riesgos implícitos de la operación, es decir, para amortizar las cuentas incobrables. Se lleva a cabo una administración adecuada del riesgo, ¿no?, que va implícito en las operaciones de crédito. Hay una adecuada gestión de activos y pasivos, ¿no? Se diversifica el control de la liquidez. Se lleva a cabo una rigurosa calificación de la cartera crediticia. Se establecen políticas también con estándares muy altos para el otorgamiento de créditos. Y se lleva a cabo una vigilancia y seguimiento de la cartera vencida con su respectiva recuperación. Obviamente, todos estos estándares necesitan, obviamente, rigidez y disciplina. ¿Por qué? Porque lo que están administrando no es el dinero propiamente de los bancos, están administrando el dinero de los inversionistas, de los cuentavientes, de los ahorradores. De ahí, ¿no?, la exigencia que a veces hace prácticamente inexpugnable el que cualquier hijo de vecina pueda tramitar un crédito si no tiene manera de comprobar ingresos. Y de ahí es que han, de alguna manera, surgido algunas otras figuras, como son las SOFOMES, como son las SOFIPOS, que son alternativas, ¿no? Alternativas muy, muy, ¿cómo decirlo? Pues muy al alcance de muchas personas que en la banca tradicional, pues no tienen manera de obtener, ¿sí?, créditos. Entonces, las sociedades financieras de objeto múltiple surgen
principalmente con motivo de las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto, ¿no? Se crean estas sociedades financieras de objeto múltiple. Son sociedades anónimas, cuentan con un registro por parte de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Y de la Conducef, y pueden tener dos figuras o dos formas de operación, las reguladas y las no reguladas, ¿no? Su objeto social principal es, así como los bancos, ¿no? Otorgamiento de crédito, operaciones de arrendamientos financieros y factoraje financiero, ¿no? Las SOFOMES reguladas son las siguientes. Son aquellas que tienen vínculos patrimoniales con las instituciones de crédito, ¿sí? Sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Fondean sus operaciones con valores de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores, conforme a la ley del mercado de valores, y las que voluntariamente obtienen la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ser reguladas. Prácticamente son entidades que se encuentran colgadas, valga la expresión, de eh, grupos financieros de los que ya analizamos antes, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos de los recursos con los que operan, pues son obviamente recursos también del público inversionista o del público ahorrador. Por eso se les da el término de reguladas, porque están vigiladísimas también por la comisión, porque operan con dinero ajeno, ¿no? Con deuda. Contrario, ¿no? A las no reguladas, ¿no? Que aunque también están registradas en Conducef y tienen el mismo objeto, no tienen vínculos patrimoniales con entidades supervisadas por la comisión, ¿no? No emiten valores registrados en el Registro Nacional de Valores, no están obligadas a ser reguladas. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ellas operan con sus propios recursos. Entonces, una sociedad financiera de objeto múltiple que opera con sus propios recursos, si realiza operaciones demasiado riesgosas, ¿a quién va a perjudicar? Pues a los socios, nada más, porque el dinero no está recaudado del gran público inversionista, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues están reguladas, ¿no? Por la Comisión Nacional Bancaria, únicamente para los fines de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Para eso sí están supervisadas, pero para todos los demás aspectos no. Si una sociedad financiera de objeto múltiple le quiere prestar a un sujeto que está súper boletinado en el buró de crédito, es decisión de esta sociedad y de sus socios, obviamente, ¿no? Claro que aquí aplica la regla financiera de a mayor riesgo, mayor tasa. Así, sí prestan a una mayor cantidad de personas, ¿no? No son tan rígidas en las políticas para otorgamientos de crédito, pero aprovechan esa disyuntiva, ¿no? O esa coyuntura, pues para cobrar tasas mucho más elevadas que probablemente pudieras tener tú en otro mecanismo de, ¿no? Y bueno, finalmente, las sociedades financieras populares. Las sociedades financieras populares han venido, valga la redundancia, a popularizarse por su versatilidad, ¿no? Y la forma en cómo hoy en día están de alguna manera, pagan tasas de interés. Por ejemplo, hay algunas SOFIPOS, ¿no? Que están pagando tasas a la vista, ¿sí? Hasta del 10%, ¿sí? Cosa que ningún banco en estos momentos te está pagando. ¿Se imagina ustedes tasas a la vista? Difícilmente, ¿no? Entonces, este es un sector integrado por sociedades financieras que atienden, obviamente, también demandas de servicios de ahorro y crédito, que va más bien encaminado a poblaciones y comunidades que no están siendo atendidas por la banca tradicional, ¿sí? Tienen ya aproximadamente 6 años operando en México, ¿sí? A diferencia, ¿no? De los bancos tradicionales, las OFIPOS no tienen accionistas.
En su lugar están conformadas por socios, quienes además participan en la toma de decisiones de la institución, operaciones restringidas, las OPIPOS están limitadas en cuanto al tipo de servicios que pueden ofrecer, pero tienen, sí, una gran ventaja desde la perspectiva fiscal. Como los inversionistas o los que participan, ¿no? Metiendo su dinerito en este tipo de sociedades, pues realmente no son personas con mucha capacidad económica. Hay un estímulo, ¿no? Para las inversiones en materia de impuestos sobre la renta, en donde precisamente son vistas como una ganancia por el contribuyente, pero el único requisito es que el ahorro máximo en promedio anual que tú puedes hacer es de 5 UMAS anuales, poquito menos de 200,000 pesos, ¿sí? Y todas las inversiones que no rebasen esos montos, que en un momento dado se tengan en el sistema financiero. Digo, no solo las OFIPOS, cualquier otra, pero esto es muy característico de las OFIPOS. Todos los rendimientos que paguen están totalmente libres de impuestos sobre la renta. Y bueno, yo con esto termino la parte más importante de lo que son, sí, las figuras operativas que hoy en día tenemos en México, ¿no? Del sistema financiero. Obviamente, como les comentaba yo hace unos minutos, hablar de todas las entidades financieras sería muy prolongado, no nos daría el tiempo, pero bueno, considere que estas eran de las más importantes que podían ser de interés para ti, ¿no? No sé si haya dudas, comentarios, preguntas, ¿no? Bueno, pues si no hay preguntas, agradezco como siempre, ¿no? Su amable atención. Hoy tuvimos de manera extraordinaria nuestro programa el día de hoy, porque como ustedes saben, el lunes fue un día inhábil, pero pues el próximo lunes aquí estaremos, ¿verdad? Al pie del cañón, comentando, discutiendo y analizando diversas normas y diversas problemáticas empresariales. Muchas Pues, gracias, maestro. Buen día. al contrario, mi querido Carlitos, al contrario, un abrazo. Y Gracias, bueno, maestro. gracias, Susanita, gracias por acompañarnos y los dejo voz de nuestra coordinadora. Muy buenos días, estimados socios. Mi nombre es Angelina. Pues agradezco mucho a nuestro estimado expositor Leopoldo. Espero que se encuentre muy bien. ¿Cómo se encuentra, doctor? Bien, bien, muchísimas gracias. Aquí, terminando el programa. Dios gracias. Muy amable. Maestro, una interrupción. Nos dijo que nos iba a compartir el nombre de un libro. Denme un segundito, ahorita se los... No, no se me desconecten, denme un segundito, ahorita se los digo. Gracias. Miren, no lo tengo aquí a la mano, se llama Las Islas del Tesoro. No recuerdo el autor, pero es Las Islas del Tesoro, editorial Fondo de Cultura Económica. Ahí viene la historia que les platiqué de los suizos. Ok, gracias. Ándele. Bonito día a todos. Gracias, maestro. Damos por finalizada nuestra sesión. Les agradezco mucho a nuestros socios por habernos acompañado por el día de hoy. Nos vemos para nuestra siguiente. Que pasen bonito día para todos.